Hola a todos y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con Mateo. Muchas gracias, Mateo, por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerte con nosotros. Inicialmente nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti, dónde estudias, en qué semestre vas y sí, cosas sobre ti en general. No, bueno, no, gracias a todos ustedes por la invitación. Pues es un gusto estar acá también con ustedes compartiendo todo este momento. Y nada, pues mi nombre es Mateo Vanegas, yo estoy en noveno semestre de medicina. Mm, Básicamente me dedico completamente a mis estudios y a mi empresa. Yo tengo una empresa de asesorías en temas de nutrición y actividad física, enfocado como tal al tratamiento de sobrepeso y la obesidad. Entonces, básicamente he dividido mi tiempo en dos completamente, que es en el trabajo en el que estoy haciendo y en mi universidad para terminar mis estudios como tal. Perfecto, Mateo. Entonces las preguntas vamos a hacer de manera lineal, empezando, digamos, desde cómo eras en el colegio hasta el día de hoy. Entonces nos gustaría empezar con esa primera pregunta. ¿Cómo eras en el colegio? Bueno, pues con toda sinceridad, yo en el colegio era muy desjuiciado, demasiado desjuiciado. Se podría decir que era hasta vago, ¿sí? No me gustaba estudiar para nada, de hecho perdí un año en el colegio. Eh, pues me la pasaba como tal molestando y no le veía ninguna importancia como tal al estudio, ¿sí? Hasta más o menos décimo, que ya como tal pues uno está un poco más grande y toda la cosa, y ahí fue cuando tomé la decisión de estudiar medicina, y empecé a verle como la seriedad a todo este tema, ¿no? Entonces a partir de ahí cambié como tal mi mentalidad y empecé a ponerle mucha más seriedad a la cosa y a darle prioridad al tema como tal del estudio, ¿no? Pues obviamente sin dejar hacer todas las cosas que me gustaban hacer en ese momento, ¿no? ¿Por qué medicina? ¿Por qué te decidiste por medicina? ¿Y hubo otra carrera que pasó por tu cabeza o no? Yo decidí estudiar medicina más o menos cuando tenía por ahí unos que 11 años, yo creo, o un poco menos, porque a mi mamá le dio un infarto. Nosotros estábamos en el Parque del Café, pues en un paseo familiar como tal, y, y cuando ya estábamos por irnos del parque y de toda la cosa, a mi mamá le dio un infarto de miocardio, y pues obviamente en ese momento yo de niño no entendía absolutamente lo que estaba pasando, no entendía absolutamente nada. El caso fue que pues a mi mamá se la llevaron en ambulancia, llegamos como tal al hospital. Mm, y nada, pues digamos que sale un médico, pues sí, en ese momento uno ni siquiera entiende básicamente que es un médico, pero pues sale una persona a decirle que le salvó la mamá a uno, ¿sí? Y que le devuelve básicamente como toda la vida a las personas que estaban en ese momento. Entonces, básicamente mi motivación para estudiar medicina fue llegar a ser como esa persona que en ese momento me devolvió la vida a mí, hacerlo yo con las demás personas. Entonces tomé la decisión en ese momento, pero como tal, cuando pues ya uno empieza como tal que va a ver que se va a graduar y todo ese tema, ahí fue cuando estuve completamente decidido. De hecho, nunca pensé en otra carrera. O sea, si no hubiera estudiado medicina, no hubiera pasado, la verdad no hubiera sabido qué hacer. Con respecto al proceso de elegir universidad, ¿por qué te decidiste finalmente por el bosque? Yo la verdad, como les estaba diciendo, yo tenía que estudiar medicina sí o sí. O sea, donde fuera y tenía que arrancar de una. Entonces yo me presenté en absolutamente todas las universidades de acá de Bogotá y en universidades en Medellín, ¿sí? Pues gracias a Dios tuve la fortuna de poder escoger entre todas porque pasé a todas, y escogí el bosque por varias razones. La primera era el enfoque quirúrgico que tenía, porque me gusta mucho la rama quirúrgica. Mm, y segundo, también la cantidad de años de estudio también se acoplaba bastante a mí, porque estaba muy cercano a escoger la sabana o el bosque, pero la sabana son 14 semestres, entonces pues realmente tras de que ya es una carrera muy larga, pues añadir un año de más como que también me costaba bastante. Entonces escogí la universidad por eso, por el enfoque quirúrgico, porque me quedaba muy cerca donde vivo, entonces pues fueron esas básicamente las razones. Con respecto a lo mismo, ¿por qué le recomendarías a alguien más estudiar medicina en tu universidad? Mm, en mi universidad. Yo, o sea, digamos que, o sea, yo soy completamente sincero en absolutamente todas las cosas que yo hablo. Sí, el que quiere estudiar medicina la puede estudiar exactamente igual en cualquier universidad acá de Colombia, o si la estudia afuera, bueno, básicamente no sé cómo se maneja en otro lado, pero acá en Colombia
créanme que todas las universidades les pueden brindar a uno el conocimiento necesario para ser el mejor médico. Depende completamente de uno que lo ejerza o no. De hecho, a partir de los semestres altos en los cuales uno está en rotación clínica, uno se junta con absolutamente todas las universidades y lo que aprende uno, lo aprende tanto el del Rosario como el de La Sabana, como el de Javeriana, como el de UAN, y todos nuestros compañeros son de diversas universidades. Entonces, si ustedes a mí me preguntan cuál es la diferencia ahí, la verdad, todas tienen cosas muy buenas, y eso va es como tal en uno, ¿sí? Gracias, Mateo. Nos gustaría saber qué mito habías escuchado antes de entrar a la carrera y te diste cuenta que no era cierto. ¿Qué mito? Uf, muchísimos, 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 muchísimos. ¿Qué mito había escuchado yo antes de entrar a la carrera que no es cierto? Bueno, hay mitos, digamos, que menos mal no son ciertos y hay otros que pues uno quisiera que se hubieran sido ciertos, ¿no? Digamos, uno que no es para nada cierto es que uno no tiene vida, que si uno estudia medicina uno no tiene vida. Eso es completamente falso, ¿sí? Que se le acaba la vida social a uno. Eso la verdad no es para nada cierto. Eh, Uno, digamos que antes de entrar a estudiar medicina, uno tiene un pensamiento como muy utópico de lo que es estudiar medicina, ¿no? Entonces uno asegura que todo va a ser así como en Grey's Anatomy, como todas las series que uno llega a ver, pues realmente eso tampoco es así. Uno tiene que pasar por muchas cosas antes de ver el primer paciente, antes de empezar a ver cosas así entretenidas y que realmente van a ser como tal chéveres, ¿no? Listo. Esta segunda sección es sobre medicina ya en sí y queremos saber cuál es tu método de estudio y cómo ha cambiado este desde el inicio de la carrera hasta ahora. Mi método de estudio. Cuando yo arranqué a estudiar, mi método de estudio yo creo que era el básico, el que tenemos en el colegio, que es sentarnos a aprendernos absolutamente todo, eh, el cual no me funcionaba mucho, ¿sí? En medicina, yo soy del pensamiento de que la carrera de medicina no es difícil, sino que lo que es difícil es la cantidad de cosas que tenemos que manejar, ¿sí? Entonces llega un punto en que la memoria, a pesar de que uno sea bueno en eso, ya le falla y si uno se aprende las cosas, ahí pierde completamente. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A comprender cada cosa y entender la razón por la cual uno tiene que entenderla y con base a eso uno se puede aprender más cosas sin necesidad de que sea de memoria, ¿sí? Entonces, el método de estudio que yo arranqué teniendo al principio de la carrera era ese, netamente aprenderme las cosas. Luego empecé a buscarle como tal la razón de cada cosa, a comprenderlas y ese es el método que sigo aplicando ahorita para mi carrera y para muchísimas cosas y es el que realmente me funciona. Otra cosa que yo utilizaba muchísimo era dibujar, ¿sí? Dibujar absolutamente todo lo que iba aprendiendo y con base a eso como que siempre tenía como una percepción mucho más propia de lo que yo estaba adquiriendo, ¿sí? Porque digamos que el conocimiento que uno adquiere es lo que otra persona ya entendió y lo que le quiere transmitir a uno. Pero es completamente distinto eso a lo que uno quiere, a lo que uno interpreta de eso, ¿sí? Es cuando uno genera un conocimiento propio y es cuando realmente aprende las cosas. Y hablando de todo esto, ¿cuál ha sido la mejor experiencia de la carrera y la más difícil? La mejor experiencia de la carrera. Uf. Yo creo que es muy difícil encasillarla en una sola, ¿sí? Tanto de las buenas como de las malas, pero lo mejor de la carrera es como tal la satisfacción que uno tiene de qué, de poder, o sea, ¿cómo lo digo? O sea, de poder, o sea, hay una cosa muy particular en medicina y es que ante cualquier paciente que uno se enfrenta, uno conoce realmente la realidad de esa persona. O sea, todos digamos que afuera de un hospital, afuera de la enfermedad, nosotros tenemos nuestro ego, tenemos muchas cosas, sí, queremos aparentar muchas vainas, ¿no? Pero en el momento que una persona literalmente se está muriendo, ¿sí? O que si no se le hace algo se va a morir, o antes de entrar a una cirugía, cuando sale de una cirugía, ahí realmente uno conoce la verdadera identidad de las personas y eso es lo que realmente uno es, ¿sí? Cuando uno está desnudo a punto de entrar en un quirófano que dependiendo cómo salga la cirugía, la cirugía, uno vive o no vive, ahí es cuando realmente uno se da cuenta cómo son las personas en realidad, ¿sí? Entonces esa parte es muy bonita de mi carrera y es como tal de que uno se desprende como de todo esa mentira y esa farsa que uno vive todos los días, allá sí es completamente la realidad de cada persona, ¿sí? Eso es muy bonito de la carrera. Lo feo,
pues exactamente lo mismo. O sea, suena un poco raro, pero es la misma respuesta. Que uno al enfrentarse realmente a la realidad de las cosas, uno se encuentra con cosas supremamente pesadas, complicadas, que lo hace a uno reflexionar sobre muchas cosas. O sea, hay veces que uno en la carrera, digamos que está muy acostumbrado a ver tragedias y uno las ve como el día a día, ¿sí? Pero hay momentos en los que uno se detiene a pensar como, ¿puedo decir groserías o no se puede? Bueno, lo Sí, voy a claro. decir como, uy, marica, o sea, estoy acá parado, está pasando tal cosa, como entendamos realmente qué es esto, ¿sí? Aquel día les cuento una experiencia, o sea, tuvimos que hacerle un aborto a una niña de 13 años porque la había violado el tío. Entonces uno llega ya a quirófano, hace sus cosas, pero muchas veces uno ni siquiera se detiene a pensar como, uy, o sea, qué pesado lo que le está pasando a esta niña, uno tener que hacerle un aborto a una niña porque realmente es casi un bebé, pues, y que ni ella entendía lo que estaba pasando y uno ni siquiera le podía explicar. Entonces, esas son las cosas también duras de la carrera. En torno a lo mismo, ¿cómo defines tú a un buen médico? ¿Cómo defino yo un buen médico? Al que le gusta ejercer la medicina. ¿Sí? En la carrera uno entra con un sueño muy grande que durante la carrera se lo van destruyendo, por decirlo así, y al que lo logra mantener y entra y sale con la misma motivación con la que entró, ese es un buen médico. Sin importar cuántos libros haya leído, cuántas parciales haya pasado, ese para mí es un buen médico. Y Mateo, sabemos que ya estás en noveno semestre, que ya estás, pues por así decirlo, a puertas de graduarte, pero si pudieras estar en un semestre toda la vida, ¿cuál sería? Eh, digamos que por gusto, tercero, que en tercero vi neuroanatomía, ese semestre me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Toda la parte de anatomía es hermoso literalmente. Ese podría ser uno. Y en el que estoy ahorita también es muy bacano, que es ya como tal enfrentar, o sea, todo lo que uno adquiere de conocimientos lo ejerce completamente ahorita, ¿sí? Entonces la parte de cirugía es muy bacana también. ¿Podrías contarnos tu experiencia en el paso básicas a clínicas? ¿Fue difícil? Como experiencia particular para mí fue muy difícil, fue muy, muy duro. Cuando yo pasé a la primera vez a clínicas, yo estaba en el Hospital Santa Clara y me acuerdo mucho que el primer día que nos estaban mostrando el hospital, yo fui a desayunar y bueno, por un error ahí que cometí, el caso es que adquirí una bacteria y me dio una sinusitis bacteriana complicada. Y además de que tenía que acoplarme como tal a ese nuevo mundo que es el tema de un hospital de turnos, que es estar en un hospital desde, literal desde las 5 de la mañana hasta que le toque a uno, tener turnos nocturnos y todo ese tema. En el hospital ya uno es completamente independiente de todo, ¿sí? O sea, ya los doctores no le dan clase a uno ya no recibe clase, ni está con ningún compañero ni nada, sino simplemente usted se encarga de las cosas que tiene que hacer en el hospital. Entonces, ese choque es bastante complicado, pero además yo estaba muy enfermo. Duré con esa sinusitis como 15 días y se me estaba complicando ya a tal punto que pues podría llegar a ser una meningitis, que es una enfermedad un poco más complicada, pero ¿qué? Sí, me acuerdo bastante que hubo un día que literalmente me senté en las sillas del pasillo como a pensar si yo realmente iba a poder con la carrera, ¿no? Que son varios momentos que le pasan a uno por la cabeza cuando está estudiando esa carrera, pero ese yo creo que fue el más cercano que tuve yo como tal a botar la toalla, por decirlo así, cuando pasé a clínicas. Perfecto, Mateo. Ahora venimos con la parte de lo personal. Entonces, entrando un poco en esta, sabemos que tienes como un proyecto como en paralelo con tu carrera Sí. y entiendo que es en cuanto al sobrepeso y como cuestiones de salud, ¿sí? Entonces, la pregunta va más enfocada a qué te gustaría especializarte. Si te gustaría especializarte como por esa vía o te gusta algo más. Sí, la primera opción que tengo es medicina del deporte, para continuar obviamente con el proyecto que tengo, que más allá de un proyecto como negocio y todo eso, es un proyecto de vida y es algo que yo quiero, pues, eh, cambiar muchísimo en el tema de la sociedad ahorita. Esa es mi primera opción como tal. Volviendo a tocar esa experiencia que nos contabas en el hospital, ¿cómo has manejado tú esos momentos de frustración?
Los momentos de frustración, yo creo que yo he tenido poquitos con respecto a la mayoría de estudiantes de medicina, eh, pero básicamente los manejo desde cómo me criaron a mí, ¿sí? O sea, mi papá siempre me ha dicho una frase desde que nací literalmente, que es siempre para adelante con pies de plomo, y ese es mi lema de vida, ¿sí? De hecho lo tengo tatuado acá, no los muestro porque pues me empeloto, pero ese es como mi lema de vida. Entonces, entre más duro uno tenga las vainas, más se para en el piso y más para adelante va, ¿sí? Entonces, apenas, entre más mal me sienta yo, más pienso en esa frase, más me pongo los pies sobre la tierra y más cojo fuerza para seguir haciéndolo. Entonces, así llevo siempre, pues, tanto los momentos que me han pasado en mi carrera como todos los momentos duros que me han pasado en la vida. Perfecto, Mateo. Y en cuanto a tu vida profesional, ¿a dónde te gustaría llegar? ¿A dónde me gustaría llegar? Yo quisiera como tal cambiar como todo ese concepto que se tiene sobre la medicina, de que si usted se metió a estudiar medicina va a tener una vida asquerosa, por decirlo así, porque realmente eso es una realidad que viven muchos médicos, sobre todo en este país, ¿sí? Que apenas uno entra a estudiar medicina ya está entregándole su vida completamente, tanto al estudio como al trabajo, y tanto su vida personal como su vida profesional va a ir por un solo camino y usted está completamente entregado a eso. Entonces, ¿cómo veo yo mi vida profesional? Cambiando absolutamente todo ese concepto y llegando a cambiar tanto la educación médica como el momento de ejercer la medicina. O sea, yo quiero llegar a ser influyente en todo ese ámbito, ¿sí? Que el estudiante que entra a estudiar medicina es porque le gusta y que le gusta estudiarla, porque la academia en la medicina realmente tiene un concepto muy errado desde mi punto de vista, y también el punto de ejercer la medicina. Entonces, para mí ese va a ser como mi punto máximo en cuanto al nivel profesional. Perfecto. Y digamos, en esto de que la medicina nos consume todo el tiempo y eso, ¿cómo haces para organizar tu tiempo, sabiendo que tienes tanto tu proyecto como tu estudio? Eh, digamos que es una pregunta que me hacen muy frecuentemente, tanto las personas que me conocen como los mismos estudiantes de medicina. Mm, porque, digamos, cuando yo comencé a estudiar, yo nunca dejé el gimnasio, nunca dejé de salir ni un solo día, ¿sí? Hoy en día ya dejé de salir a muchas cosas, pero ya como tal es porque tengo mi trabajo, ¿no? Pero digamos que lo principal ahí yo para poder organizar mi tiempo es madrugar mucho, uno, para que uno literalmente pues tenga tiempo ahí como tal adicional, pero más que eso es optimizar cada momento en el que uno está, ¿sí? Entonces, si yo estoy estudiando, estudio con toda, ¿sí? Si estoy entrenando, entreno con toda, si voy a salir también salgo con toda. O sea, es básicamente eso, o sea, es como enfocar absolutamente todo lo que uno tiene hacia a cada actividad en la cual uno se está desarrollando, para poder aprovechar al máximo cada momento, ¿sí me entiendes? Porque hay mucha gente que se sienta a estudiar 7 horas, pero realmente de esas 7 horas estudió una, ¿sí? Entonces, esa es la realmente forma en la que yo organizo mi tiempo. No voy a negar que hay momentos en los que digo como, uy, no puedo con tanto, pero pues al final cada uno siempre termina lográndolo. En torno a las notas, ¿cómo las concibes? ¿Son muy importantes para ti? ¿No lo son? Bueno, yo creo que eso es un tema de bastante controversia, no solo en medicina, sino en todas las carreras y en todo el sistema educativo. Eh, y es complicado, o sea, es complicado porque encontrar realmente otro método de evaluación pues que sea real, ¿no? Que uno pueda manifestar lo que está aprendiendo, pues es un poco complicado, ¿no? Y más por la cantidad de gente que se maneja, ¿no? Digamos que hablemos de medicina. Yo en mi semestre somos 120 personas, a las cuales, pues, de qué otra manera las van a evaluar uno por uno para ver si adquirió conocimiento o no en un hospital, ¿sí? Es mucho más fácil coger un papel que responda a 10 preguntas, de esas 10 preguntas, ¿cuántas estuvo bien? Ahí ya se sabe si supo o no supo, ¿sí? Entonces, pues, no debería ser así, pero realmente también yo no encuentro otro método que sea efectivo para evaluar el conocimiento de una persona. Y muchas veces, cuando se trata de dejar a un lado ese método de las calificaciones como punto máximo de evaluación de una persona, la gente se aprovecha de eso para no hacer absolutamente nada y para seguir avanzando los semestres sin realmente adquirir conocimiento. Entonces, pues ahí sí, la verdad es muy complicado. Y en cuanto a la virtualidad, ¿cómo ha sido su experiencia? Uy, pésima. La verdad, pésima.
¿sí? Cuando realmente yo comencé mi proyecto de trabajo y todo este tema fue porque me sacaron del hospital y pasé de estar ocupado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche a estar completamente desocupado, ¿sí? Yo, como les digo, soy una persona muy inquieta, entonces decidí sacar mi proyecto y gracias a Dios me dio muy bien y ahora se convirtió en mi proyecto de vida, pero en ese momento la virtualidad, o sea, terrible, o sea, terrible y para todo estudiante, sobre todo en estas carreras que son tan prácticas, me parece que no sirve para absolutamente nada, ¿sí? Yo duré un año virtual que vi medicina interna una parte, cirugía una parte y ginecobstetricia otra parte, ¿sí? Si ustedes me preguntan qué es lo que yo sé de cirugía ahorita, fue lo que aprendí ahorita que volví al hospital. ¿Qué es lo que sé de ginecobstetricia en este momento? Cuando ya vi todo el semestre teórico, en este momento lo que sé son las 2 semanas que he estado en el hospital allá atendiendo partos, ¿sí? Entonces la virtualidad realmente y en una carrera como medicina es un fracaso total, o sea, total, total, total. Por lo mismo que les digo, es aprender conceptos y aprender términos, pero más allá de eso no sabe absolutamente nada virtualmente. De hecho, bueno, pues metiéndome un poco más en ese tema, es una problemática muy grande que hay ahorita a nivel nacional sobre el tema de los estudiantes de medicina, porque digamos que mis compañeros que están en quinto, sexto, que están en esa transición de pasar de básicas a clínicas, o sea, literalmente, además de que se les está robando la plata, puedo decir el término completamente libre, se les está robando el tiempo de educación que necesitan. Y a mí sí me preocupa muchísimo eso por la calidad de médicos que van a salir ahorita en 2, 3, 4 años. ¿Sí? Porque es complicado, o sea, es complicado y uno no le puede decir a un paciente como, ay, es que esa clase se me cayó el internet y hay que esa clase no sé qué. O sea, hay que hacerlo. Entrando ya en algo, en otro tema ya aparte, ¿cuál es su libro y película favorita? Mi libro favorito es La anatomía médica de Moore y mi película favorita se llama Amigos, una película francesa. ¿Admiras a algún compañero y por qué? ¿Algún compañero? ¿Compañero de la carrera? Sí, exacto. No, a ninguno. A mí, la verdad. Bueno, y entramos ahora a una última parte que es la de los consejos. Y la primera pregunta es, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están iniciando? A las personas que están iniciando a estudiar medicina, un consejo muy grande que les puedo dar es que no crean absolutamente nada de lo que les dicen de las cosas malas de la carrera, ¿sí? Ni que crean que es muy difícil, porque no lo es, ni que crean que no van a tener vida, porque eso es mentira. Eh, y que lo hagan con mucho, o sea, que lo hagan con mucho amor, ¿sí? Que lo hagan con mucho amor, porque si no le tienen amor y pasión a la carrera, muy rapidito también van a perder las ganas, el entusiasmo cuando se choquen con las cosas complicadas y van a perder tiempo y obviamente plata. Entonces, nada, que estén muy, muy seguros de que es una carrera que la van a ejercer por pasión, con ganas y ya. Otro consejo que le puedo dar a las personas que quieren estudiar medicina es que no lo vayan a hacer por plata, ¿sí? Porque el camino, y en este país más que todo, de la medicina para hacer plata es muy complicado. No es la manera, ¿sí? Porque hay mucha gente y ha pasado, yo los escucho diciendo como no, yo voy a estudiar medicina porque voy a hacer mucha plata y, o sea, se estrellan con un mundo que no es así. Total. ¿Y qué consejo le daría a los estudiantes que ya están en la carrera? A los que ya están en la carrera, eh, a los que ya están en la carrera, pues digamos que el consejo que acabo de decir es para las personas que van a comenzar o que están en los primeros semestres, ¿sí? Y digamos ya, pues digamos compañeros que estén en los semestres clínicos o en los ya más altos, es lo mismo, o sea que traten de cambiar la academia, ¿sí?
que traten de cambiar la forma en la que aprenden y que traten de cambiar la forma en que nos están enseñando, ¿sí? Que se gocen cada momento en cada hospital que tengan y que aprendan de cada paciente a entender las cosas un poco más de fondo, ¿sí? Un poco más de fondo y ¿qué? De ponerse un poco más en los zapatos de cada paciente. Y nunca perder la parte humana que uno tiene, porque en la carrera casi que se la hacen perder a uno y uno empieza a ver a las personas como si fuera un papelito más y vainas muy pesadas que uno ve, a uno incluso a veces en los servicios en los que está, uno le causa risa la tragedia que vive otra persona, ¿sí? Entonces como que, pues, tratar de nunca perder eso, porque hay muchas veces en los servicios en los que uno está, que llegan pacientes como, pues literal, vueltos nada, y si uno está llenando un papel, que literalmente es un papel, uno es como, ay, luego lo veo, cuando tenga tiempo lo veo, y son personas que en ese momento puede que realmente estén demasiado mal. Entonces es como, yo siempre he tratado de ver a cada paciente que yo recibo, trato de verlo como si fuera mi mamá la que llega en ese momento. O sea, la historia que yo les conté cuando a mi mamá le dio un infarto y toda la cosa, trato de ver como si fuera mi mamá y tratar de transmitirle a la familia y a esa persona esa misma paz y esa misma tranquilidad que me dieron a mí. Entonces esa es la idea y nada, pues que todos estudiantes o médicos que se gradúen, que hagan lo mismo, tratar de hacer lo mismo. Con respecto a lo que tú haces, Mateo, y todo lo que sabes, ¿qué consejos nos das en torno al deporte? ¿Cómo iniciar ese ejercicio? ¿Cómo sacar tiempo? ¿Cómo no rendirse? La parte más complicada en eso es arrancar, ¿sí? Porque una vez que uno arranque y ya logró ver resultados, yo creo que eso ya se vuelve casi un vicio. Pero el consejo más grande que les doy a personas que son sedentarias es que las cosas que nosotros estamos haciendo ahorita son las que van a determinar la vejez y cómo vamos a tener la vejez, ¿sí me entienden? O sea, qué calidad de vida vamos a tener en el momento que tengamos más años, ¿sí? Y de eso, de nuestros hábitos y de nuestro estilo de vida, es lo que va a depender cómo vamos a terminar nosotros nuestra vida, ¿sí? Entonces, el consejo para una persona que quiera arrancar en todo este mundo es que tenga una meta muy clara, muy, muy clarita y que se asesore muy bien, ¿sí? Que se asesore muy bien. Y no me refiero a una asesoría que vaya y pague una asesoría, no, ¿sí? La mejor asesoría puede ser tener un amigo que ya lleva tiempo en el camino y que se le tome el tiempo a uno de explicarle las cosas y de que le guíe el camino a uno. Cuando uno arranca solo, créanme que es muy complicado. Inclusive yo en este momento que ya, pues digamos que tengo cierto recorrido, ya estoy como avanzado en todo este tema, eh, entre más personas que uno tenga, que lo rodeen a uno, que estén igual de motivados a uno o más, lo impulsan uno a llevar a un nivel mucho más alto, ¿sí? Y créanme que eso es muy bacano, o sea, no hay mejor entrenamiento que el que pueda hacer uno con una persona que sabe un poquito más que uno, ¿sí? O que tiene el nivel de uno y entre dos se exigen más. O sea, esa es la mejor recomendación que yo le doy a cada persona que quiera arrancar. Que coja y busque una persona que tenga las ganas y la motivación de explicarle y enseñarle ese camino para que él lo pueda adquirir y así sucesivamente se pueda seguir haciendo. ¿Qué concepto tienes de la proteína? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es indispensable? ¿La recomiendas? ¿Cuál proteína? Las proteínas en general. Creo que te refieres a las proteínas como suplemento, ¿sí? Exacto, sí. Entonces, proteína como suplemento es muy buena, es muy buen suplemento, obviamente desde que sea un buen laboratorio, y para que la gente entienda un concepto errado que se tiene de la proteína y de muchos suplementos, hablemos de la proteína que tú me acabas de preguntar específicamente de ella. La proteína no es más que concentrar algo que ya adquirimos de los alimentos naturales. La mejor proteína es la que se aísla del suero de leche. Leche consumimos todos, generalmente. Lo que se hace es un proceso de centrifugado para extraer la proteína que ya tiene la leche. Entonces, ¿qué hago yo cuando me tomo un vaso de proteína? Estoy comiéndome la concentración máxima de un alimento completamente natural que nosotros consumimos siempre, ¿sí? Entonces ahí viene el tema de la gente cuando dice, no, que es que la proteína es como un esteroide, ¿no? Completamente errado. La proteína simplemente es una concentración más alta de lo que necesitamos adquirir de un alimento natural, ¿sí? ¿Que tiene que tener sus cuidados? Claro que sí, porque al tener concentraciones tan altas de un producto natural, como cualquier otro, puede generar ciertas afecciones.
un nivel alto de proteína nos puede causar daño glomerular, afección en los riñones o a nivel hepático, ¿sí? Hay que consumirla con responsabilidad, sí, pero de que es buena, es muy buena. ¿Listo? De la proteína que me estás preguntando. Hay muchísimos otros tipos de suplementos que cada uno tiene sus efectos positivos, sus efectos negativos. Hay unos que se recomiendan, hay otros que no. ¿Listo? En cuanto, digamos, a una persona que quiere iniciar, por ejemplo, una persona que quiere sacar masa muscular, o el otro caso, digamos, a la extrema, una persona que está, digamos, en una obesidad, por así decirlo, ¿cuáles serían tus recomendaciones para ellos? Una persona obesa. Una persona obesa se tiene que asesorar completamente del área médica y del área de nutrición. ¿Sí? Digamos que yo tengo el pensamiento, también un entrenador personal lo puede manejar desde que tenga sus conocimientos muy claros. ¿Sí? Pero es que una persona obesa puede sufrir de, o sea, cuando nosotros estamos gordos, no estamos gordos por fuera únicamente, y eso realmente es lo que menos importa, sino que nosotros estamos gordos por dentro también. Entonces nuestro corazón se engorda, se llena de grasa, nuestro páncreas se llena de grasa, nuestro hígado se llena de grasa, además de todos los órganos, ¿sí? Por eso es que las personas obesas, y se los juro, es una cosa que les digo, no hay una sola enfermedad que yo me haya leído, de todas las miles que he leído, que su factor de predisposición no esté la obesidad o el cigarrillo u otras cosas, ¿listo? Entonces, una persona que va a arrancar, si es obesa, tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Muchísimo cuidado, porque arrancar a hacer ejercicio por tener un cambio positivo lo puede conllevar a tener muchos cambios negativos en su salud. Entonces, persona obesa tiene que ir guiada con la parte de medicina, ojalá de medicina del deporte, porque es otra cosa. En medicina no saben nada del deporte, nada, ¿sí? Sabe más un entrenador personal y eso también lo tengo que cambiar en algún momento en la medicina. ¿Listo? Para una persona que quiere comenzar su proceso de aumento de masa muscular, que también que se informe muy bien, porque dependiendo de la información que adquiera o de la guía que adquiera, puede ser un proceso de muchísimos años, puede ser un proceso mucho más corto, o se puede dejar meter cosas que no le pueden llegar a hacer bien a su salud. Hoy en día se venden los productos, los suplementos como cualquier cosa y realmente se alejan muchísimo de que esos son medicamentos, son fármacos, ¿sí? Están vendiendo hoy en día los esteroides o análogos a los esteroides como si fuera cualquier cosa porque la gente no tiene el conocimiento. Me han vendido a mí esteroides, personas que no saben que son esteroides y pues cuando se estrellan conmigo porque les hago preguntas que realmente si no tienen ni idea de cómo contestar, porque la gente está buscando es la plata. Entonces, otra recomendación a cualquier persona que va a entrar al gimnasio, no consuma ningún tipo de suplemento, ningún tipo de fármaco sin que un médico se lo analice o una persona que realmente sabe. Porque el experimento lo puede hacer ustedes, lo pueden hacer cualquier persona que vea este video. A la persona que vende suplementos en su gimnasio, pregúntenle qué título tiene. ¿Sí? Y si este video lo ven médicos, estudiantes de medicina, cualquier cosa, pregúntenle cuál es la unidad funcional de la proteína. Y estoy completamente seguro que no se las va a contestar. Y es una pregunta básica. Gracias, Mateo. Creo que por ahora eso sería todo para lo que va a quedar en la entrevista. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación otra vez y pues para cualquier cosa que pueda ser útil me avisan. Gracias.